Llegué a escuchar de algunas fuentes de que él, por ejemplo, en ese lanzamiento súper grande apostó todo. O sea, si el lanzamiento fallaba, se iba a la quiebra, ¿no? Y son ese tipo de cuestiones que muchas veces pues no se hablan, ¿no? Y que simplemente están ahí. Al final los creadores de contenido como que solo muestran la parte bonita, pero la parte de, ok, el mes que no nos fue bien, esto que falló, esto que fracasó, pues simplemente como que ya no se muestra, ¿no? De hecho, he visto gente que perdió $80,000 en lanzamientos y se desapareció un año, ¿no? Y tú dices como, oye, ¿qué le pasó a esta persona? Y un año después, pues como que dicen, venga, pues esto fue como lo que viví. Y me parece muy, muy chévere el hecho de que uno pueda como comunicar ese tipo de cosas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy tengo el placer de presentarte una persona que también es de mi tierra, del Cauca, del sur de Colombia, quien es el cofundador de Tube Academy y que además ha logrado impactar más de 7,000 personas a través de sus cursos, de sus mentorías, de todos sus entrenamientos, y quien hoy ya tiene el privilegio, diría yo, de poder crearse una vida hermosa, con flexibilidad, de poder hacer lo que más le apasiona. Jonathan Rengifo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lixi, por tenerme por acá. Y nada, por aquí estamos para compartir. Bueno, yo quiero empezar este podcast preguntándote un poco de cómo tú llegaste a este mundo digital. O sea, ¿siempre has trabajado en el mundo digital o dónde inició todo este camino? Bueno, de hecho, antes de empezar con este mundo de la venta de productos digitales, YouTube y demás situaciones, yo empecé emprendiendo cositas un poco extrañas. De hecho, digamos en la universidad, una vez nos invitaron a hacer un videojuego, ¿no? Entonces creo que ese fue como el primero, fue como una hackathon, algo de ese estilo. Yo también he tenido como habilidades de desarrollo de software y demás situaciones. Okay. Y en esos 2 días desarrollamos un videojuego con unos amigos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto un negocio y lo publicamos en la Play Store. Era una cosa muy rara porque era algo así como Puyum, ¿no? Era como el pollito Salvador que luchaba contra los zorros asesinos y tenía un revólver, o sea, súper chistoso. En esa época tenía unos 15 años, 14 años y pues creo que fue el primero de como esos emprendimientos. Luego vino uno que fue el hecho de cuando llegó Pokémon Go a Latinoamérica, pues todos iban con sus celulares y demás a capturar Pokémones. Pero en mi ciudad pasaba algo particular y es que no era tan seguro andar con el celular en la mano porque llegaba alguien en la moto y pues se lo llevaba, ¿no? Y adiós celular. Entonces yo dije, ok, si tengo eso, y creé un grupo de WhatsApp en la ciudad, se metieron como 150 personas que pues capturaban Pokémones. Dije, ¿cómo monetizo esta comunidad? Y recién me había sacado el pase de conducir. Entonces yo le pregunté a mi papá como, papá, ¿me prestas el carro para pues llevar a algunas personas a capturar Pokémon? Y entonces empecé a cobrar como una tarifa, como si fuera un Uber, pues como si fuera la hora. Y llevaba a las personas por la ciudad a capturar Pokémones. Entonces como que había una aplicación, te mostraba el mapa y ibas hacia allá y como que capturabas los Pokémones. Y luego también vendía accesorios para mujeres, que de hecho así fue como conocí a mi novia Ana. Y fue muy curioso porque estábamos en la universidad y así como cuando se te acerca una persona a venderte, yo iba con una caja y entonces era como la curiosidad, ¿no? Hey chicas, ¿cómo están? Les cuento que tengo por aquí unos aretes, unas joyas, y empezaba como a engancharlas. Y creería yo que esos fueron como mis 3 emprendimientos como clave. Luego ya llegó el mundo de YouTube, ya llegó el mundo de productos digitales. Eso nos llevó, por ejemplo, a esta casa en la que estamos viviendo en este momento. Pero ya luego eso fue como después, ¿no? Lo que se escaló. Pero esos fueron los 3 momentos, así que yo digo como, wow, que fue curioso. Ok, qué linda trayectoria. A ver, ¿y esos 3 emprendimientos todos fueron exitosos? No, la verdad es que no. Por ejemplo, en el de Pujom, que era el videojuego, el primero, fue como una primera prueba de liderazgo, ¿sí? Entonces como que de alguna manera no supimos cómo coordinarnos bien con el equipo, cómo liderar, cómo encajar bien las piezas. Luego se desmotivaron y luego cada quien como que por su cuento. Eso pues simplemente no funcionó. Tampoco sabíamos cómo monetizarlo. Entonces como que se quedaron las cosas allí.
Luego el emprendimiento de, pues el Poké Uber, lo llamamos así, de ir por los Pokémon. Ese sí se llegó a recibir, pero colócale tú que me ganaba 30.000 pesos en un día. Sí, o sea, era como básico y tenía que pagarle la gasolina a mi papá. O sea, ahí le quedaba para los chicles. Sí, entonces no era realmente rentable, ¿no? Era más De como... entretenimiento. Sí, como un Ok. hobby. Y el tercero, yo creo que sí le sacamos una buena rentabilidad. Colócale tú que invertimos 150.000 pesos y en un mes recuperamos, reinvertimos prácticamente todo y sacamos 1.000.000 de pesos. Entonces sí fue como, Sí. bueno. Entonces fue curioso porque fue como, oye, vender en las calles da plata. Sí, o Ajá. sea, realmente se puede mover por allí. Esas fueron como algunas experiencias, luego eso no, pues, como que no escala, ¿no? Porque tienes que seguir en Ajá. las calles, es un poco más complicado, pero fueron muchos aprendizajes, como que no hay un fracaso, sino que siempre hay un aprendizaje en medio de todo esto. Una retroalimentación. Y sabes que te pregunto esto porque muchas veces los emprendedores se lanzan y su primer negocio no es exitoso y sienten que ya totalmente fracasaron. Y resulta que el camino del emprendedor realmente es intente varias veces, haga diferentes emprendimientos hasta que encuentre algo que realmente le apasione como para ir a moverse por las calles, pero que además le pueda dar ese sustento para vivir. Sí, total. Y de hecho nos pasó hasta en todo, por ejemplo, por aquí está rondando nuestra gatita. A nosotros, por ejemplo, con el tema de los gatos, era la primera vez que adoptábamos, incluso el primer gato no tuvimos todos los cuidados necesarios y el gatito llegó enfermo y pues falleció, ¿sí? Y digamos que este es como nuestro siguiente intento, ya pasó como la zona de peligro, ya está súper bien, ya aprendimos un montón. Y es muy loco porque al final en todo se repite, ¿no? Y son patrones que uno repite, ¿no? Por ejemplo, en el emprendimiento uno dice, no, pues uno sabe que va a fallar y está bien y voy a aprender y a la siguiente como que voy a ser mejor. Y de alguna manera con los gatitos fue como igual, como que, oye, pues fallamos porque nos faltó como un poco más de cuidado. Igual el gatito ya venía bastante enfermo y varios de la camada, pues de ella murieron y la señora terminó denunciada y luego peleando, fue una cosa así súper loca. Pero es tener la misma mentalidad para todo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y es, como haces una cosa, haces todo. Y Muy de acuerdo con eso. y en ese sentido, pues es, ok, ¿cómo vas a tratar a tu gatito? Por ejemplo, el cuidado del gatito, así vas a tratar al negocio, ¿no? Así vas a tratar, si como tratas a una persona que te sirve un almuerzo, así de amable eres con esa persona, así vas a ser de amable con el equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces es empezar a entender que absolutamente pues todo está como conectado, ¿no? Increíble. A ver, entonces tú ahorita, como pueden ver, estamos en una mansión. La mansión YouTube Marketer. La mansión YouTube Marketing es una casa muy hermosa donde ustedes ya tienen un equipo, ya tienen esa solidez económica, además hacen eventos, hacen un montón de cosas aquí dentro donde se permiten expresar al máximo su negocio. Pero entonces, ¿cómo empezó este negocio específicamente del mundo de los cursos digitales? Pues yo creo que empezó como un sueño de que yo inicialmente quería vivir de publicar videos en YouTube. Ok. Sí, entonces yo era como muy el chico que se la pasa viendo videos en YouTube, aprendiendo desarrollo personal, todo ese tema. Ajá. Y llegó un punto donde yo dije, bueno, pues si yo me gusta esto, pues ¿por qué no como que busco la manera de monetizar esto y a ver si me puedo dedicar? Ajá. Y empecé a publicar videos de resúmenes de libros, ¿sí? Algo completamente, pues sí, o sea, como que ahorita ya no lo estoy haciendo, ¿no? Ajá. Y en ese momento empecé a ganar cierta audiencia. Luego de unos 6 meses entendí un poco cómo funcionaba el modelo de negocio con YouTube y la venta de productos digitales y empecé a vender un producto como afiliado, ¿sí? Y en ese momento empezaron a llegar comisiones de $80, $160. Entonces fue muy loco porque yo estaba en la casa de mis padres y pues vivía con ellos, no tenía que pagar prácticamente nada porque pues ellos me mantenían. Ajá. Tenía 19 años exactamente y pues estaba en la universidad, normal. Ajá. Y entonces empezaron a llegar comisiones que al mes sumaban $1.000, $2.000, ¿no? Yo a los Entonces, 19 años, mejor dicho. claro, entonces uno empieza a tener esa cantidad de dinero y empiezan a cometer errores financieros, ¿no? Yo, por ejemplo, ese dinero, lo que entraba era lo que me gastaba. Entonces pasé de 0 ingresos y 0 gastos a tener $1.000 en ingresos y $1.000 en gastos, ¿no? Entonces así empezaron como varios meses de una mala administración financiera. Lo bueno de eso fue que pues aprendí un montón. Y lo bueno también fue que no me lo gasté como en cualquier cosa, sino siempre tenía en mente como cómo hago para reinvertir esto en mi negocio, ¿no? Y me compraba una mentoría, otra por aquí, otra por allá, otra por allá, otra por allá. El problema era que no aplicaba y tampoco medía como muy bien las cosas, ¿no? El objetivo era gastárselo como fuera, ¿no? Y así empezaron las cosas.
Luego de eso empezamos a crear ciertos productos digitales, llegó Primera Venta, que fue un éxito total. Ese producto llegó a alrededor de los 3.000 estudiantes, llegó un montón de gente y por eso como que empezamos a ser muy conocidos. Luego también llegó una fase que fue una fase como de arrogancia, de mucho ego, en donde dijimos, no, ¿sabes qué? La rompimos, ¿no? O sea, como que estamos facturando bien, eso está muy chévere, ya, no sé, estoy ganando más que mi familia, ya me retiré de la universidad, ya empezaron a pasar cosas de ese estilo, y uno deja de aprender, y ese es el mayor error, porque en ese momento, pues, empezamos como a caer, ¿no? El mercado siempre está evolucionando, nuevas estrategias, nuevas cosas, el producto iba muy bien, pero pues todo producto tiene un momento donde simplemente cae y hay que pues como evolucionar, ¿no? Y en medio de eso pues vivimos otra crisis donde, ok, tenemos que hacer algo más, tenemos que seguir aprendiendo, bueno, eso fue como parte del proceso por allí. Pero tú, ¿por qué crees que llegó ese momento de ego? ¿Simplemente por los resultados de la facturación, de pronto por la industria en la que estamos, donde importa mucho como el quién tiene más, o qué los llevó a tener ese jefe en la cabeza de, No sé, ¿sabes? Yo creo que pueden ser como que las inseguridades salen a flote, porque es, por ejemplo, el hecho de, ok, ya estoy ganando esto, entonces quiero demostrarle al mundo que lo conseguí, ¿no? Entonces viene desde una sensación de escasez, de que quizás no me valoraba tanto, de que quizás el hecho, pues de ahí viene un poco el ego, ¿no? El ego o la arrogancia como tal, al final es como una forma de uno protegerse porque hay algo que uno no acepta de uno o algo de ese estilo, entonces crea como barreras. Y en ese sentido creo que nosotros empezamos a crear barreras de decir, oye, ¿sabes qué? Somos los mejores, ¿sí? Pero en realidad no éramos los mejores, simplemente queríamos creernos los mejores para tener una excusa para como dejar de aprender o relajarnos o hacer otro tipo de, como de cosas, ¿no? Y creo que es el error más grande de las personas porque al final pues siempre hay algo más por aprender, ¿no? Y la vida, si uno deja de aprender también no se vuelve tan interesante, ¿sí? Claro, porque se estanca, ¿no? En el tiempo, deja de seguir evolucionando. Y entonces después de ese momento donde listo, tu negocio empezó como más bien a caer y también cae el ego, ¿no? Porque, uy, ya no se tienen los resultados que antes tenía, ya no tengo de pronto esa pantalla con la que me mostraba el mundo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Jonathan? Pues de hecho, yo creo que uno empieza a vivir una crisis de apariencia también, ¿no? Porque uno en redes sociales se mostraba como, no, el éxito total, ¿no? Es como que no, nos está yendo súper bien. Y entonces uno deja de publicar ciertas cosas porque es como, no, ¿sabes qué? Ya no me siento tan exitoso. Y yo decía que era exitoso. Entonces como que uno entra en conflicto, crisis existencial de un poco qué es lo que está pasando por allí. Al final tuvimos que reinventarnos, ¿sí? Y parte de ese reinventar fue volver a casa de papá, de mamá, de volver a comprar cursos. Y volver a empezar prácticamente. Sí, digamos que lo bueno es que nosotros habíamos en esa época vivido en Medellín en apartamentos amoblados. Entonces fue como, ok, ¿sabes qué? Volvemos en diciembre a casa de nuestros padres y es un momento como de reflexión, ¿no? De, ok, ¿y ahora qué? Pues como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Plan B. Sí, plan B, hay que hacer algo. Y yo creo que esos son los mejores momentos porque le permiten a uno como renacer, ¿no? Como el fénix que resurge de sus cenizas, pues fue el hecho de, ok, este golpe nos dio muy fuerte, gracias a Dios teníamos ahorros y pudimos aguantar pues toda esa época de turbulencias, pero pues sabíamos que las cosas no podían seguir así, entonces teníamos que mejorar. Ok, qué bonito porque muchas personas de pronto caen demasiado fuerte para tener que llegar a reflexionar sobre esto y ustedes creo que llegaron a eso, o sea, empezaron a ver las ventas bajar, pero como que pudieron darse cuenta lo suficientemente rápido y no estar demasiado profundo en el error, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que no fue tan profundo, o sea, fue un impacto emocional fuerte, pero si lo miramos a nivel financiero no era tan profundo porque teníamos ahorros, entonces como que eso nos permitió sobrevivir un poquito más. También en la industria en la que nos movemos muchas veces es de apariencias, ¿no? Entonces es demostrar el celular lleno de notificaciones, me está yendo súper bien, todo ese tipo de cuestiones, pero uno se olvida de que al final está emprendiendo, ¿no? Y emprender pues es una cosa de locos, ¿no? Por ejemplo, nosotros también muchas veces tenemos algunos meses en rojo, ¿no? 2023, algún que otro mes en rojo, porque o nos salió mal algún negocio o pues simplemente hicimos una reinversión muy fuerte que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a contratar 3, 4 personas a hacer este proyecto y nos sale bien, ¿sí? O simplemente el producto no se vende. Y es parte del proceso, ¿sabes? Y creo que también quiero poner como en la conversación del mercado eso, de que está bien tener números rojos, está bien que algún mes no vaya bien, está bien que pues uno diga, ¿sabes qué?
muy importante tener ahorros para poder aguantarlo, Ujú. ¿sí? Entonces, no sé, quedas un mes menos $2.000, menos $5.000, pues tú dices, ok, está bien Tienes porque como tengo sopesarlo. un colchón, ¿sí? O sea, tengo Ujú. un colchón para aguantarlo. Sé que el próximo mes, por ejemplo, lo ideal no es que vaya así, pero eso te permite como volver a crecer, ¿no? Ujú. Ese jefe de lucir bien, el de tengo que mostrarme, tengo que demostrarle a todo el mundo que yo puedo, que yo soy, es un jefe supremamente común, incluso muchas veces vamos a los dos extremos, es o le muestro a todo el mundo cosas que no son, o me da demasiado miedo mostrarme al mundo por pensar en que me van a criticar o me van a juzgar, y finalmente, como tú lo decías, y yo siento también que, porque yo también caí en ese juego de, estamos en una industria que requiere números y entonces se alaban las personas que tienen grandes resultados y muchas veces veíamos que habían personas que ni siquiera tenían los resultados y mostraban, o sea, fingían en tenerlos simplemente para recibir ese reconocimiento. O sea, creo que la industria también llegó a ese pico profundo de vender humo y de las personas generando esa pantalla, pero lo importante aquí es que esto lo que hace es generar una frustración en otras personas porque los ven a estas personas que están facturando tanto y dicen, no, pues yo soy un miserable, ¿cómo así que yo no he facturado $1.000.000 en mis 19 años? Soy un fracasado, yo como no tengo un Mercedes, sí, o sea, entramos en un mundo donde ya se sobreestimulan ciertas cosas que hacen que las personas que te consideran a ti un modelo entren en unas crisis emocionales, o sea, pienso yo que eso también es de muchísima responsabilidad y que lo hacemos a análisis interno y mostrar, a veces estoy súper feliz y otras veces puedo estar súper mal, porque es normal, es natural dentro de nuestro estilo de vida, dentro de los seres humanos, pero también es mostrar esa realidad para que otras personas se den cuenta y justamente el tema de este podcast es mostrar ese detrás de escena de no todo simplemente es bonito, para que cuando tú cometas tus errores también sepas que otras personas pasaron por lo mismo. Y de hecho, yo creo que todos los emprendedores pasan crisis, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, alguna vez llegué a escuchar, no recuerdo muy bien como la fuente, pero un emprendedor muy grande aquí en Medellín que hizo un lanzamiento de $1.000.000, lanzó su academia Super Pro. Algunos como que tendrán en mente de quién puede ser, porque igual es muy reconocido. Y llegué a escuchar de algunas fuentes de que él, por ejemplo, en ese lanzamiento súper grande apostó todo. O sea, si el lanzamiento fallaba, se iba a la quiebra, ¿no? Y son ese tipo de cuestiones que muchas veces pues no se hablan, ¿no? Y que simplemente están ahí. Al final los creadores de contenido como que solo muestran la parte bonita, pero la parte de, ok, el mes que no nos fue bien, esto que falló, esto que fracasó, pues simplemente como que ya no se muestra, ¿no? De hecho, he visto gente que perdió $80.000 en lanzamientos y se desapareció un año, ¿no? Y tú dices como, oye, ¿qué le pasó a esta persona? Y un año después, pues como que dicen, venga, pues esto fue como lo que viví. Y me parece muy, muy chévere el hecho de que uno pueda como comunicar ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, hace poco nos enteramos de un amigo también que vivió una quiebra, pues una crisis, como que estaba en números negativos, 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 negativos. Y yo me parecía muy curioso él porque lo veía en todas las mentorías, ¿no? Como que, ok, voy a averiguar acerca de tal mentoría, tal curso, como de, vamos a seguir aprendiendo. Y siempre lo veía él como testimonio, 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 testimonio. Y luego cuando pude hablar con él y ya como que se abrió a nosotros, fue como que, parce, toda la plata que invertí en eso fue prestada porque estaba en crisis, porque estaba en quiebra y necesitaba salir de ahí, tenía hijas, tenía hijos, tenía esposa y necesitaba hacer algo, ¿no? Entonces pasa de uno ver las fotos de Instagram que estaba por allá en X lugar del mundo, súper bien, súper exitoso, y luego ves que pues hay otra realidad, ¿no? Y creo que vale mucho la pena mostrar también esa parte que no, que muchas veces no es tan vendedora, pero que está allí. O sea, el emprendedor tiene que entender que eso pasa. O sea, no es como que, ok, si un mes tengo números rojos y estoy en pérdidas, no es malo, es parte del proceso y absolutamente todos lo vivimos en algún momento. Y eso no nos tiene que desanimar, simplemente es, ok, pues tomaste unas malas decisiones, el próximo mes toma mejores decisiones y te levantas y ya está, como que es simplemente un indicador, ¿sí? Además también le enseñas a las personas cómo sobrepasar esas situaciones, porque entonces si tú viviste un momento malo en tu negocio, pero te levantaste al siguiente, entonces, hey, tengo esta experiencia, puedo ayudar. Pero vivimos en una sociedad que siempre tenemos que mostrarnos solamente fuertes y exitosos, porque entonces si no, no somos valiosos, ¿no? Y creo que mientras más evolucionamos en conciencia, eso tiene que ir cambiando, tiene que irnos llevando a la parte real de cómo somos y cómo actuamos. Entonces, bueno, tú volviste a tu casa, te hice un tiempo con tu familia, decir, no, vamos a repensarnos eso. ¿Y qué pasó entonces con tu negocio? Pues
gracias a Dios, YouTube, que es como nuestra principal fuente de ingresos, un video se publica y sigue funcionando, ¿no? Entonces, había ingresos que seguían funcionando, teníamos ahorros, nos podíamos reinventar. Pero lo clave fue, número uno, empezar a ser más humildes, en el sentido de, ok, si alguien me está dando un consejo, te escucho y lo aplico y voy corriendo a ver cuáles son mis errores para poder mejorar. Número dos, salir corriendo por cursos, mentorías, personas que tengan algún conocimiento mucho más grande y escucharlos, ¿no? Y de alguna manera también buscar apagar esa voz de arrogancia de, ok, ¿sabes qué? He conseguido estos resultados, soy un crack, a decir, ¿sabes qué? Soy un eterno estudiante, ¿no? O sea, voy a seguir aprendiendo, sé que hay muchas cosas que no sé y empezar por allí. A partir de esa simple perspectiva, pues uno hace cambios muy rápido, ¿no? Porque al final los negocios son de alguna manera muy simples cuando uno va como a la parte más fundamental, ¿no? Entonces es como si uno tuviera, por ejemplo, tres piezas en los negocios, ¿no? Tiene la parte de cómo atraigo clientes, tengo la parte de cómo les brindo un servicio o un producto y pues cómo cierro como tal esa venta, ¿no? Y luego la parte de cómo la entrego, ¿no? Esas tres fases, esas únicas tres. Y cuando uno empieza como a engranar todo eso, pues es simplemente un sistema. Y para que un sistema funcione, pues simplemente tienes que probar muchas cosas, ¿sí? Entonces es como, ok, tienes mucho conocimiento que empiezas a probar tantas cosas que alguna funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema de, no sé, de anuncios, para tener un buen anuncio, hemos escuchado de que en Brasil graban 100 anuncios y prueban cuál es el mejor de esos 100, ¿no? Y entonces a partir de ahí escalas. Entonces, pero tuviste 100 oportunidades. No es como que al primer anuncio que grabaste ya te salió. Igual con los videos de YouTube. Tienes que grabar 500 videos, 1000 videos, 2000 videos para entender patrones y entender exactamente cuál es el que escala, por ejemplo. O, por ejemplo, en tema de llamadas, hacer 200 llamadas para entender cuál es el, digamos, el discurso de ventas que mejor funciona para poder cerrar. Entonces, al final es como todo muy de probar muy rápido, ¿sí? Es muy numérico, muy... Si no estás teniendo resultados es simplemente porque no has hecho los suficientes intentos. Y ya cuando vayas a, pues digamos, el intento adecuado, pues ya las cosas van a surgir y simplemente van a funcionar. Pero la gente abandona por esa emoción negativa de, no, quizás las cosas están mal. Pero es entender que pues simplemente es parte del proceso fracasar un montón de veces hasta que una funciona. Entonces tú lo que dijiste fue, bueno, YouTube ya me está dando, ya me genera tráfico, vamos a meternos por ahí. Y se salieron como del esquema tradicional de afiliados, ¿sí? Bueno, empezamos a, o sea, seguimos, de hecho algo que pasó, que fue algo curioso de una mentalidad de escasez que vivimos nosotros y vivió alguno de nuestros estudiantes fue, ok, si yo ya tengo mi producto, por ejemplo, entonces dejo de vender los de otros, ¿no? Entonces eso al final es escasez. Porque es como, ok, ¿sabes qué? Me cierro a solo vender lo mío cuando en realidad podría vender lo tuyo y lo de esta persona y lo de esta y lo de esta y lo de esta y vendo a mi competencia y me gano comisión y pues vendo absolutamente todos. Y empezamos a aplicar eso, empezamos a vender prácticamente de todo. Era como que, ok, comprábamos algún programa, nos gustaba, lo vendíamos, comprábamos otro, lo vendíamos, encontrábamos algunos, hacíamos colaboraciones, ingreso por aquí, ingreso por allá. Y empezamos pues a buscar posicionar muchas cosas a través de YouTube. Y ahí también hubieron algunas fallas que fue, empezamos a hacer algunas comparativas que fueron un poquito agresivas y que nos costaron algunos como contactos estratégicos, pero también fue parte como del proceso, ¿no? Y también uno ve, en ese sentido pudimos ver un mercado que a veces las personas aparentan ser, pues, de los super cracks, los buena onda, los de empatía, los de tal, pero a veces cuando te metes un poquito con el proyecto, como que ya, no sé, te echan, ¿no? De alguna manera te dejan de responder y demás situaciones. Y pues es como parte del proceso, ¿no? Comparar un curso con otro, demás situaciones, pues son cosas que hemos hecho, funciona muy bien ese tipo de estrategias, pero que algunas personas como que se han enojado por ahí, ¿ven? Entonces, pero cuéntame cómo nació toda esta idea, porque sé que esto fue algo reciente. De hecho, creo que cuando yo estaba viajando fue que ustedes hicieron el lanzamiento de esto y ahora hacen eventos, o sea, ahora ya desde este lugar tan hermoso con una vista increíble pueden desarrollar su negocio y además tener un equipo y además inspirar a otras personas y tener estudiantes y hacer eventos. Pues de hecho, la historia de cómo llegamos a esta mansión es bastante curiosa y creo que no la hemos contado más que a amigos, ¿no? Esta va a ser la primera vez en el podcast. Primicia. Nosotros estábamos en un apartamento en Medellín, en Conquistadores, en el sector de Laureles, un apartamento de 100 metros cuadrados, 3 habitaciones, estaba bien, estaba como dentro del estándar.
Sin embargo, como trabajábamos todo el día desde casa, pues llegaba un punto de estrés, ¿no? Donde uno no se sentía como tan bien. Y dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a buscar pues, casas campestres, ¿no? A ver qué es como lo que encontramos o algún lugar que sea más bonito. Y a partir de ahí se nos metió la idea de, wow, o sea, tú vas a Finca Raíz, te metes a buscar casas campestres y te empiezan a aparecer unas casas que dices, o sea, yo quiero vivir ahí, ¿no? Entonces se nos metió eso en la cabeza y empezó una búsqueda de alrededor de 3 meses hasta que llegamos a esta. Fuimos a lugares como Armenia, a Pereira, de hecho averiguamos en Manizales, en Medellín, Las Cejas, Santa Elena, un montón de lugares, un montón de ciudades diferentes. Y cuando de hecho empezábamos como a ver los precios, en algún momento fue como, venga, pero ¿será que sí? O sea, pues este apartamento está bien, está chévere y estamos pagando esto y a veces pues como que duele un poquito, ¿no? Sacarlo del arriendo y ahora en esta que va a costar 2, 3 veces más, pues Claro. como que Se duele, piensa ¿no? doble. Se piensa. Pero entonces es la mente pobre diciendo en algún momento como que, ok, pues no puedes, ¿no? O sea, como que no, simplemente se sale de tu presupuesto. Ujú. Y entonces Robert Kiyosaki dice algo y es, los millonarios no se cierran como tal, sino que se preguntan, ok, ¿cómo ¿Cómo sí lo hago? podría hacerlo, no? Ujú. Y nos hicimos esa pregunta. Y cuando nos hicimos esa pregunta empezaron a llegar muchas respuestas. Ok, si nos venimos a vivir a una mansión, ¿qué pasa a nivel de marketing? Ok, el método tiene más autoridad, ¿sí? O sea, si yo te digo, esto lo he conseguido gracias a vender por YouTube y te muestro una mansión, pues funciona, Funciona. ¿sí? Además de eso, lo alquilamos para eventos y pues hay una nueva fuente de ingresos. Y además de eso, montamos estudios de grabación, alquilamos los estudios de grabación y alquilamos el espacio para grabar anuncios y para lanzamientos, y hay otra fuente de ingresos. Y además subarrendamos, por ejemplo, alguna habitación y ¡boom! Otra fuente de ingresos. Y entonces empezamos a ver todo eso y dijimos como, o sea, nos dimos cuenta de que no tener esta casa estaba haciendo que perdiéramos dinero, ¿sí? Claro. Y entonces ahí cambias completamente la perspectiva de, ok, voy a pagar más arriendo, por no tener esa casa estoy perdiendo un montón de fuentes de ingresos, ¿sí? Ujú. Y a partir de ahí la casa empezó a, de alguna manera, a pagarse sola. Cuando nos vinimos a vivir acá, los ingresos se duplicaron, empezaron a haber más fuentes de ingreso, más estabilidad financiera y al final todo mejoró. Entonces, pero fue un simple cambio de perspectiva, porque hubo un momento donde nos estábamos cerrando como de, no, pues simplemente como que no es posible, ¿no? Está más caro, nos conviene ahorrar, nos conviene reducir gastos y nos dimos cuenta de que no, pues esto se puede convertir en un activo financiero si simplemente uno empieza como a ser creativo, ¿no? Por ejemplo, acá han hecho eventos de inversión en hielo, de caminatas sobre fuego, y entonces pagan pues por el alquiler del lugar, hicimos reinversión, tenemos camas, tenemos un montón de cosas, tenemos al equipo acá. Entonces es encontrar la manera, y creo que eso ocurre en absolutamente todo lo que uno haga, pues como en la vida, ¿no? Tanto en, quiero sacar este proyecto, entonces, ok, no es que ya llegué a un límite, o cómo puedo hacerlo más grande, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para, pues, que empiece a dar más resultados? Y empezarse a hacerse preguntas más grandes, ¿no? Que expandan la mente. Ujú. Es súper interesante esa perspectiva porque realmente nosotros sí siento que vivimos mucho en escasez. Y digo nosotros porque me incluyo, que muchas veces tú tienes que hacerte como ese pajazo mental de no, venga, espere un momentico, yo pienso las cosas de otra manera, porque el primer jefe que salta es no puedes hacerlo, no tienes cómo pagarlo. Pero cuando dices, no, venga, detengámonos, ¿cómo puedo hacer que esto pase? Y desde ahí empiezo a generar un montón de ideas, entonces creas cosas más interesantes y ya ahí puedes decir, no, pues entonces ahora necesitamos una casa más grande, porque antes esta mansión ya nos quedó chiquita, y entonces hagamos más eventos y hagamos, o sea, y se va expandiendo esa visión que finalmente te permite expandir tus ingresos, expandir tu mente, expandir todo lo a tu alrededor. Oye, de hecho, hay algo ahí que quiero tocar y es un tema de que este juego nunca acaba, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, ya tiene la mansión, ya se jubiló, se retiró, ¿no? Y Ajá. en realidad no. En realidad uno llega a esta mansión y se da cuenta de que hay una más grande, Ajá. ¿no? Y entonces como que uno, ok, por ejemplo, esta mansión específicamente son 650 metros construidos, tiene 4 habitaciones principales, se acoplaron 2 más, 6 habitaciones. Tiene un montón de cosas de ese estilo, ¿no? Grande. Pero luego llegas y vas aquí donde el vecino y tiene una casa de 1000 metros cuadrados, tiene 8 habitaciones, el closet es del tamaño de 2 habitaciones de acá, por ejemplo. Tiene piscina, tiene jacuzzi, billar, gimnasio incluido y turco y cancha de tenis. Y entonces tú dices, ok, o sea, hay algo más allá. Pero entonces a lo que quiero llegar aquí es que
es muy importante que uno disfrute los procesos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta esta casa, la disfruto muchísimo, pero también quiero una más grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy disfrutando lo que voy teniendo, pero a la vez cómo voy, como no Visionando. estancándome, sí, como queriendo un poquito más y entendiendo que es parte de la felicidad del ser humano, porque al final si uno se estanca, pues ya no es feliz, ¿no? De hecho, Pierde propósito, ¿no? sí, hay muchas personas que se jubilan, por ejemplo, y se dedican a ver televisión. Y eso les mata, ¿sí? Al final el hecho de estar pues, prácticamente sin propósito te mata, no te da sentido de vida como tal, te envejece, te enferma y hace que las cosas vayan mal. Pero en cambio, si siempre tienes como un nuevo reto, algo más por qué ir, sea porque, no sé, quieres leer más rápido o aumentar ingresos, o no sé, tener más hijos, o yo qué sé, pero siempre hay como un reto más, entonces uno se mantiene como vivo. Pero la idea es disfrutar ese proceso, pero siempre tener un algo más y estar como eternamente agradecido de lo que vas consiguiendo en el día a día. ¿Sí? Me encanta eso que dices porque muchas personas por querer más no disfrutan lo que tienen y ahí es donde también llegan muchas frustraciones, llega la depresión, donde tienen un montón de cosas pero no lo ven, se sienten miserables porque se están comparando siempre con el que tiene más. Entonces, no, yo puedo querer tener más, tener una casa más grande, tener más ingresos, pero me siento súper agradecido con lo que tengo ahora, lo disfruto, soy feliz, mientras en mi presente construyo un futuro que me genere la misma felicidad, de pronto con más comodidad, pero o sea, que sea una felicidad constante. Sí, creo que es un tema muy de gratitud. Y también hay una filosofía que me ha gustado muchísimo a lo largo de estos años y que de alguna manera incluso ha impedido que facturemos un poco más, y es cómo vivir una buena vida, ¿no? Entonces, uno de mis mentores, Stey López, decía salud, riqueza, amor y felicidad. Entonces, número uno, salud. Si tú no tienes salud, pues simplemente no importa cuánto dinero tengas, puede ser un millonario, multimillonario que tenga, no sé, 10 millones de dólares en el banco, pero si pesas 200 kilos y te duelen las rodillas al caminar y subes 3 gadas y ya no respiras. De medicamentos. Sí, o sea, si estás muy mal por dentro, pues simplemente no importa la cantidad de dinero que tengas, no puedes disfrutarla, ¿no? Entonces hay que estar delgados, saludables y sí, o sea, hay que llegar a ese punto primeramente. En el segundo punto, tener riqueza, antes que amor, de hecho, en ese orden. Riqueza en el sentido de poder cubrir las necesidades, ¿sí? Yo, por ejemplo, si yo en este momento fuese, no sé, un vagabundo de la calle, como que estoy ahí, como que súper hippie, como que, ok, vamos a vivir con 50,000 pesos al mes, 10 dólares al mes, no sé, que el gobierno me dé subsidios, pues digamos que el tipo de pareja que yo atraería no sería el tipo de pareja que tengo en este momento, que es una mujer empresaria, emprendedora, con carácter, que de hecho luego la tendrán por aquí en Despida a tu jefe, y pues que es una mujer a otro nivel, ¿no? Y también atraer relaciones distintas. Por ejemplo, si yo estuviera en la calle, por ejemplo, Lixi no estuviera aquí, ¿sí? O sea, entonces es importante cubrir cierto nivel de como las necesidades básicas porque vas a traer relaciones mucho mejores. Luego viene el tema del amor, el tema de poder cuidar esas relaciones, poder tener buenos amigos, buenos contactos. Hay como muchas cosas allá a profundidad, pero después de tener estas tres, inevitablemente llega la felicidad. Cuando uno está equilibrado hormonalmente, cuando uno está pues con las necesidades básicas cubiertas, que ok, me quiero ir a comer un pollo, te puedes ir a comer un pollo, te puedes ir a tomar un vaso de agua, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Tienes un lugar donde tienes una cama que es cómoda y puedes dormir bien, pues básicamente vas a estar muy feliz. Y si tienes a las personas correctas a tu lado, que son positivas, que te están impulsando a salir adelante, que están alineadas con lo que quieres conseguir, pues sencillamente las cosas van a estar muy bien y vas a ser feliz. Entonces es como cuidar esos múltiples pilares a lo largo de todo ese tiempo. ¿Y por qué les decía que habíamos facturado menos siguiendo esta filosofía? Porque es que hay empresarios que yo sé que ganan mucho más, pero ¿a costa de qué? No duermes en 2 días o empiezas a dormir 4 horas al día y afectas tu salud. Y eso al final no es sostenible a largo plazo, ¿no? Yo de hecho alguna vez lo intenté y pues uno termina con la cabeza mal, te duele, te enfermas, empiezan a pasar cosas muy malas. Entonces es muchas veces como empresarios entender que necesitamos priorizar nuestra salud, vivir un proceso donde nos sintamos felices y parte de ese proceso pues es tener ese equilibrio hormonal de que duermes bien, comes bien, haces ejercicio, te expones al sol y un montón como más de ese tipo de cosas. Y tienes tiempo para ti, porque finalmente ¿de qué te sirve construir un negocio donde todos tus días estás solamente en función de los demás, del negocio, de la plata, pero te olvidas y te dejas a un lado y finalmente tú eres la persona más importante de tu vida? Y si te puedes cuidar, si te puedes dar amor, si te puedes alimentar bien, cubrir tus necesidades y vivir en plenitud, pues todo lo demás que hagas va a cobrar más sentido, ¿no? Sí, total. De hecho,
Esta casa también fue por un tema de que, por ejemplo, a mi novia le dolía mucho la espalda, ¿no? Como había tanto estrés y a mí también, pues simplemente dijimos como, no, ¿sabes qué? Cuando estamos en un lugar campestre, pues no nos duele tanto la espalda, ¿no? Como que te sientes más feliz. Entonces también fue un hecho de priorizar un poco la salud y empezar a preguntarse el cómo, ¿sí? Ajá. Creo que las personas tienen que, o sea, se deben llevar mucho eso, ¿no? Que realmente todo es posible, simplemente hay que empezar a preguntarse cómo y las respuestas van inevitablemente Van a a empezar a llegar. Ok, Jonathan, ¿tú qué le dirías a una persona que en este momento está pasando como por una crisis existencial, que de pronto como que los negocios no le están saliendo como es, de pronto no está generando el nivel de economía que quisiera y como que eso le genera muchísima frustración? Pues, a ver, yo creo que podría ser iniciar por algo que la respuesta no es como tan típica, y es el hecho de buscar primero un equilibrio hormonal. Sí, al final los seres humanos somos puramente hormonas andando, ¿no? Sí. Y en ese sentido es, ok, empieza a hacerte preguntas de cómo puedes mejorar la calidad del sueño, empieza a hacerte preguntas de cómo puedes mejorar la alimentación, de cómo puedes hacer ejercicio, porque al final la depresión, uno no puede estar deprimido si está haciendo ejercicio, ¿sí? Durante esas horas de ejercicio no te vas a deprimir, hormonalmente el cuerpo no puede hacerlo. Y empezar a cambiar relaciones también, ¿no? O sea, ¿de quién te estás rodeando? Ah, ok, te estás rodeando de la persona, no sé, sí, como que el objetivo es quiero facturar, no sé, $1.000.000 y te estás rodeando de la persona que... Vive pues, en escasez. Sí, vive en escasez, sí, para no decirlo como para no herir a nadie, ¿no? Pero sí una persona que está pensando solamente, no sé, en fiesta, o solamente una persona que dice, no, pues espero que me paguen mi salario, yo no quiero emprender, eso de emprender es para locos, arriesgados, que incluso te puede criticar en tu emprendimiento, y eso te puede desequilibrar mucho. Y yo creo que también es un tema de cambiar como el chip a ver este tema de emprender y el dinero como un juego, ¿sí? Y al final es simplemente un juego en donde si tú entiendes las reglas, pues vas a ganar. Y también el hecho de verlo un juego como algo que sea divertido, ¿sí? Que sea desafiante. Muchas veces las personas usan palabras como, no, es que estoy emprendiendo en esto y me estoy matando la vida, o es que esto me está haciendo sufrir, o es que esto... Y son palabras muy negativas que al final están programando la mente pues a todo ese tema. Y es una invitación a tomar eso como un juego, ok, simplemente, ¿sabes qué? Hoy en el juego del dinero, pues no me fue bien, pero mañana lo vuelvo a intentar, ¿no? O es un hecho de, ¿sabes qué? Estoy tratando de subir de nivel y todavía no desarrollo las habilidades correctas, entonces pues tengo que mejorar, ¿sí? O sea, es muy desde una perspectiva lógica y no emocional de crisis, ¿no? De por qué a él le va por qué a él le va mejor que a mí y todo ese tipo de cuestiones que al final no son saludables. Yo creo que también ver menos redes sociales ayuda un montón porque uno tiende a compararse y eso... Infoxicarse, ¿no? Sí, y eso no es sano. También incluso, si uno ya tiene cierto nivel de conocimiento, ciertas cosas por aplicar, entonces es incluso hasta dejar un poquito de aprender para pasar más tiempo ejecutando, ¿sí? Más tiempo experimentando, más tiempo como en el campo de batalla. Porque a veces uno se frustra es porque, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿no? Y entonces más bien me voy y me compro otro curso como una manera de procrastinar, por ejemplo. De encontrar las respuestas afuera cuando están siempre adentro. Sí, a veces incluso es un tema de como no confío en mí, necesito ir a ver la información de alguien más a ver si eso me hace confiar. Y ya no es un tema de información, sino es un tema de autoestima. Yo creo que, y esto se lo escuchó un mentor, Dan Peña, el hombre del $1.000.000.000, es el factor número 1 de éxito de la autoestima. ¿Sí? Mientras más nosotros podamos trabajar en la autoestima, muchísimo mejor. ¿Cómo hacerlo? Número 1, lo que digas es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? A las 4 de la tarde voy a estar en esa cita. A las 4 de la tarde voy. ¿Sí? O sea, ni 4:05, ni 4:30 y sí, ya estoy llegando, sino 4, ¿no? Puntualidad. Ese es un tema de cumplir a tu palabra, ¿no? Porque es que de otra manera, y eso se aplica a proyectos grandes, cuando tú dices, no, esta semana voy a empezar a trabajar en mi proyecto. Pues la mente subconsciente, ¿qué dice? No, cuando habla que va a hacer algo, no lo hace. Entonces, pura mentira. Es pura mentira, sí, o sea, ni siquiera la mente te empieza a creer, ¿no? Entonces tus palabras empiezan a perder valor para ti mismo, y ese es como un acto fundamental. También el hecho de escribir afirmaciones en papel todos los días. Entonces todos los días sentarse con un cuaderno y escribir en momento presente qué es lo que quiero. Entonces, por ejemplo, soy abundante, llegan ventas todos los días, soy seguro de mí mismo, las ideas que expreso en mis equipos de trabajo las reciben bien, me escuchan, me respetan, me admiran y
son bien ejecutadas. Ujú. O, por ejemplo, cuando uno quiere trabajar ciertas cosas, que yo tuve que trabajar mucho el tema de recibir retroalimentación, ¿no? Por el tema del ego alto. Ujú. Entonces, ok, soy capaz de escuchar a los consejos de los demás, los recibo correctamente y no me enojo. Por ejemplo, no, o sea, soy tranquilo, soy calmado. Entonces, es una manera de empezar a como a reprogramar la mente y todo este tipo de cuestiones. Y eso te va a traer mejores resultados, finalmente. Y al final viene desde una perspectiva de que la respuesta muchas veces no es técnica, sino que es como muy mental, muy trabajar en el ser. Ujú. Y por ahí va a estar el cambio a los grandes resultados. Sí, me encanta, Jonathan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Aquí abajo de este video les dejo la descripción de su perfil para que conozcan también los productos y los cursos que ellos hacen, donde les enseñan cómo monetizar YouTube. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Despídete, jefe, del Cliente en tu cabeza. Chao. ¡Chao, chao!